Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Bien, buen día. ¿Ustedes? Bien, bien. Jacobo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Listos para Navidad? Ah, claro. ¿Ya Ya pusieron, urge. ya pusieron ponche, ya pusieron el pinito, ya vieron mi pobre angelito? No, es mi pobre angelito, no lo he visto, pero el pino ya está. Ah, bueno. O pusieron un disco navideño acá ya. Y Sí, hay uno eso sí. nuevo hay uno nuevo de no me acuerdo cómo se llama. Billy Idol, navideño, Órale. recomendado. Sé que no hay en YouTube o Spotify. Bueno, vamos a platicar de la última cruzada, la tercera película de Indiana Jones, que finaliza la primera parte de la primera trilogía más bien, Indiana Jones. Aún no termina la segunda, pero pues ahí va. Salió en 1989, esta sí la alcancé a ver en el cine, y pues tenemos la gran actuación de Harrison Ford, más este otro gran actorazo escocés, Mr. James Bond, Sean Connery, que lástimamente pues falleció recientemente. Pero bueno, les paso, perdón, José Luis, te paso la palabra. Gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí es mi favorita. Espérame, me tengo que aclarar la garganta. Se te hizo Es, grande. es, es. Pinches gatos. Eh, para mí es la favorita, es mi favorita, es la más divertida desde mi perspectiva. La he visto más veces que las otras. Yo creo que motivado por la actuación de Sean Connery, por el personaje de Sean Connery, que siempre me ha gustado, siempre me ha caído muy bien, siempre me ha parecido muy rescatable yo creo que todas sus películas, pero esta en particular le aporta mucha frescura. De repente podría rayar un poco en lo cómico, pero me parece que esa en parte fue la intención de Spielberg, no sé. Eh, pero bueno, te digo, es mi favorita, me gusta mucho cómo pintan ahora a los alemanes, bueno, no a los alemanes, sino a los nazis en particular. Me parece todavía más movidos, más fuertes. Me gusta mucho el timing de toda la película. La música, pues, me parece que está igual que las otras, muy buena. Me encanta, es de mis favoritas, de soundtrack de John Williams en particular. Y yo creo que aquí el detalle más interesante de todos termina siendo, pues, que hasta el momento yo no sabría decirles si Indiana Jones se volvió inmortal o no con la bebida que se aventó, con el cáliz. Claro que, como es oficial, las otras que vi, las otras películas, la Calavera de Cristal y esta otra que parece que están haciendo, bueno, pues entonces ya se sabe que no, porque pues el personaje va envejeciendo, pero quizá simplemente vaya envejeciendo, no fallezca. Es un dato que yo me quedé siempre con eso, así de que, ay, se volvió o no se volvió inmortal, quién sabe, ya me darán ustedes que saben más del punto, pero por lo pronto es lo que les puedo decir. Gracias, José Luis. Jacobo, Hola, hola. Pues mira, ya después de haber reseñado las primeras dos, yo creo que también esta película tal vez sí sea mi favorita. Creo que es una secuela, no, que no le han dado el mérito que debe tener, porque realmente es muy divertida. Y para hacer una tercera parte, en muchos sentidos, obviamente supera la segunda, que la última vez que hablamos de ella. No dijimos que fue una mala película, pero que sí había cosas que como que se perdieron de la primera. Yo comentaba en la del Templo de la Perdición que sentía que Indiana Jones había perdido su superpoder de historiador. Aquí lo recupera. Mucho precisamente esa intuición que de su conocimiento histórico vuelve otra vez aquí a ser importante, vuelve a ser relevante, vuelve otra vez a ser un eje del punto. Eh, Había dicho Manuel que a lo mejor tenía que ver porque
los nazis son más identificables como un enemigo que a lo mejor en la primera, donde como que ya no quedaba muy claro. Me acuerdo que eso decía Manuel y le dábamos la razón. Pero no, pero más allá de todo eso, más allá de que a lo mejor no sea novedosa como la primera, esta es muy divertida. Yo creo que no tiene una escena desperdiciada. No recuerdo algo que no me haya hecho sonreír. No, recuerdo casi toda la película y si empezamos por lo primero, la escena que es precuela con River Phoenix es una genialidad. Sí, o sea, nada más con esa escena, la película podría valer el boleto porque está bien padre como Spielberg, sin tratar de tirarle a George Lucas y hacer tres películas previas, con 15 minutos te hace una precuela genial, o sea, de lo que es Indiana Jones, ¿no? De cómo tiene el sombrero, de cómo maneja el látigo. Oh, esa escena, y eso para mí está muy padre porque además obviamente te muestran el eje principal del cual podremos estar hablando, que ya después la relación con su papá, ¿sí? Pero esa primera escena, en serio, donde incluso yo hasta hace poco en una versión del director que estaba viendo, bueno, los comentarios del director de Spielberg, hasta la cicatriz en la barbilla que se hace cuando latigué ahí al león, el miedo a las serpientes, todo en esa primera parte se me hace bien padre. Y es triste a la vez porque recuerden que River Phoenix murió por muy chavo y pudo, pues era como que pudo haber sido un buen Indiana Jones ya después, ¿no? Digo, ahí es la pena de lo que implica porque sí es ser un buen actor, pero les digo, de principio esa primera escena se me hizo una genialidad que supongo que después fue lo que inspiró a hacer las aventuras de Indiana Jones, el joven Indiana Jones, ¿no? Porque ya ven que salió como una especie de serie, ahí por los 90s, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, donde se hablaba de Indiana Jones en diferentes etapas de su vida, principalmente joven. Y bueno, les digo, de inicio la primera, ya hablamos después de lo que viene, pero la primera parte de la película, la introducción, que incluso para los que han jugado estos juegos de Uncharted, hay un homenaje ahí muy padre, ¿sí? Porque en esta escena donde se da la transición de él, de joven adulto, en el juego de Uncharted, que es también un homenaje a las películas de Indiana Jones, hay una parte donde lo golpean apenas se da la transición de joven a adulto, ¿no? Igual, hagan de cuenta que en el juego, en este de Uncharted, hay una parte también donde pasan su vida joven y luego donde pasan su vida adulta y si recibe un golpe, entonces dices ahí. Y eso nada más para ejemplificarte lo que creo que es una película que, insisto, a lo mejor no se le da el mérito suficiente, pero todavía está en la memoria de mucha gente. Y bueno, incluido yo. Ahí lo dejo. Gracias, Jacobo. Está bien padre ese intro del que nos estás hablando. Yo recuerdo, sí, igual, pues te da todos los elementos para que crean la característica del personaje, látigo, todo lo que ya mencionaste. A mí me da un chorro de... Ah, bueno, hay que mencionar que pues, fue filmado en Utah, en el desierto. Está muy padre esos escenarios. La escena del tren también es también como una película del oeste, porque pues, están en 1800, o principios de 1900, todavía podría aplicar. Ah, ya es muy bien que año, ahorita lo checo. Pero a mí que me da, dos cositas. El, es un scout, es un niño ñoño scout. Los cuatro. Está muy gracioso. Y ahí podemos ver el perro y podemos ver el padre también. Este, y el amigo que, pues de alguna forma sigue siendo el amigo de Indy cuando está grande. Este, y sí, es una película más cómica, es lo que tiene, en comparación con la segunda que fue mucho más oscura, esta es una película más cómica, más divertida, más dinámica, mucho más ligera, y retoman el elemento que menciona Jacobo, el elemento científico, arqueológico, que es esencial para el personaje. También lo de la escuela, muy poquito al principio. Eh, pero que aparezca el papá y que le dé esa dinámica que tiene con el papá. O sea, no hay necesidad de un personaje femenino que tenga una dinámica muy fuerte con él. Con el papá tienes las contestaciones y que sea Sean Connery con ese acento escocés. Es inevitable reírse. La dinámica, o sea, hazte cuenta que le diste la Navidad al escritor que escribió el guión, o los escritores que escribieron el guión, de que, o sea,
puedes hacer un chorro de cosas con estos personajes. Y que sea también, me gustó mucho el personaje, que no es dedicado, es un personaje que no es violento, es un personaje que es ñoño, es un personaje que es académico, de libro, que hace su antropología, que hace su arqueología, pero que al mismo tiempo él prefiere estar en una biblioteca leyendo libros, estar haciendo ese tipo de investigación, que estar en la aventura en caballo, en tren o peleando así. Y no es muy listo en respecto a eso, es muy inocente. Y en varias escenas aparece esa forma de ser. La escena del tanque. O sea, es una película de acción, es una película de aventura, pero te ríes. Nada más por recordar la escena del tanque me río. Que fue filmada en España. Y al mismo tiempo, pues escenas medio, no gore, pero sí medio fuertes cuando lanzan la granada dentro del tanque, ¡pum! Entonces tiene esos elementos. José Luis, te regreso la palabra. Sí, yo me estaba acordando de la pistola, no recuerdo el nombre técnico del arma, pero es un arma alemana. Y pues con esa se echa varios al mismo tiempo, ¿no? Y hasta el mismo Indiana así como que voltea a ver la pistola. Oh, esto está muy buena, no como la 45 que tengo, ¿no? Em, sí, es una escena muy divertida. Digamos que es drástica la explosión dentro del tanque ahí con la granada, pero es muy divertida. Yo creo que los dos actores hacen muy buena química. Yo no tengo noticia de que hayan hecho otra película juntos, ustedes me dirán, pero debieron haberlo aprovechado. O quizá los actores no se llevan bien en la vida y por eso no se juntaron, porque realmente le dieron al clavo con la fórmula de juntarlos. Entonces, bueno, yo al menos tengo la impresión de que Harrison Ford es un poco hosco, entonces probablemente no cualquiera se preste a actuar con él o no cualquier director lo quiera, no estoy seguro. El caso es de que le dieron al clavo con esa combinación, con la buena química. Y pasa algo interesante que ya nos aclarará Jacobo quizá, aquí es lo que señala Edgar, y es el punto de que el papá es más bibliotecario que hombre de campo. Y aquí lo interesante es que están al revés, o sea, debió haber sido primero el aventurero, el que explora, el que trae, que escribe, y luego el otro que recopila eso de la biblioteca. Y no, aquí es papá, sí hace algo de investigación de campo, pero no prefiere eso, escribe todo sobre la libretita y es Indiana el que debió haber encontrado información en las bibliotecas al respecto como un investigador de archivo, pero no, el tipo se fue a la aventura. Lo que quiero decir es que generalmente cuando descubres algo en el archivo es porque alguien más hizo trabajo de campo. Y aquí como que fue al revés, la temporalidad entre ambos personajes. Una cosa que me gusta mucho de todas las sagas, incluso de la 4, es el uso de la vieja escuela. Pues claro, ¿no? Es a la época, en donde las libretitas con pasta de piel resuelven un montón de cosas, ayudan bastante, ¿no? Yo soy un enamorado de las libretitas de ese estilo, me gustan mucho, procuro tener alguna cuando puedo. Porque sí me traen esa añoranza de la escritura a lápiz, este, sobre cuadernos que pueden durar siglos, ¿no? Y aunque lo he intentado con los aparatos, como que no me hallo estar escribiendo notas, ahí que después utilizaré para investigación. Yo creo que en parte la película por eso funciona, porque apela a una vieja escuela, apela a una tradición de no sé, de recopilación de datos. Claro que con todo el show del cine, de Hollywood, ¿no? Para darle acción. Y en ese sentido, pues la película es muy dinámica. A pesar de esas referencias ñoñas, es muy dinámica, no pierdes, siempre estás al filo del asiento, ¿no? Eso es lo que por lo pronto les puedo también compartir. Gracias, José Luis. Jacob. Yo creo que tengo colegas más expertos, pero creo que es una Mauser la que usa ahí, la pistola que dices. Ah, Digo, porque la pistola, porque digo, tengo colegas que son muy buenos hablando de armas, pero si mal no recuerdo es una Mauser la que usa, que es la arma esta que tiene cargador así alemán. que parece que tiene orejitas. Creo que sí. Digo, no soy tan diestro como los otros colegas que tengo, pero sí. Y sobre todo porque, bueno, eso es importante ahí. Oigan, sí, yo creo que Sean Connery definitivamente es el papel que se roba la película. Muy pocas películas siento que funcionan esta transición del papá y el hijo.
De hecho, curiosamente siento que la 4 es la que no funciona en ese sentido. Pues entre Indiana y el hijo de Indiana. Pues al grado de que no le da el sombrero, le dice, no, no, no. Exacto, no, y aquí sí, aquí sí funciona bastante bien la química de los dos. Es un personaje que va de menos a más, fíjense, el caso de Sean Connery, porque al principio te lo ponen como algo burdo, algo gracioso, algo ingenuo, sí, como un bibliotecario encerrado propiamente en su conocimiento y nada más, pero conforme avanzando va agarrando mucha seriedad el papel. No sé si ustedes también lo perciben, o sea, poco a poco va tomando una seriedad que siento que al principio, no, ¿por qué no que le dice Junior? Y, o sea, al principio hasta te parece torpe, ¿sí? Y luego va tomando, no es que vaya, digamos, evolucionando, pues es un personaje que ya está delimitado así, sino que va sacando lo que lo hace el papá de Indiana Jones, ¿no? O sea, lo que lo hace tan genial. Y es curioso porque el mismo Spielberg y George Lucas decían que se inspiraron mucho en James Bond para tratar de hacer una figura de Indiana Jones. Y entonces traerte al primer James Bond o al único, como diría Edgar, que no hay otro, creo que eso también le da una relevancia muy, muy padre a la historia. Y sí, o sea, ahí está la diferencia entre lo que es un historiador y lo que es un arqueólogo, porque incluso hay una parte donde están discutiendo, entonces sí existe esto, existe aquello, porque este señor solamente en libros había leído todo eso. Y cuando le pregunta si había descubierto la tumba y si estaba ahí y demás, se emociona, ¿no? Hay como una discusión interesante entre lo que era la teoría y la práctica en relación precisamente al descubrimiento. Muy positivista a lo mejor, dirían algunos amigos, pero al fin y al cabo muy, muy interesante en cuanto a esa idea. Y bueno, y de ahí en adelante, insisto, creo que esa digamos, lo que hace que la película funcione también es esa química que se traduce en él siendo un hombre del mundo y el otro teniendo esta experiencia. Como esta parte donde le dice, pues, o esta parte donde usa a las aves, ¿no? Para derribar un avión, ¿no? Porque es algo que se le ocurre y el otro se queda así sorprendido. Pero hay una parte que también me gusta mucho en relación precisamente también a lo que podríamos decir es la mentalidad de ese tiempo, que es cuando el otro se burla, incluso creo que dice una especie de blasfemia, ¿no? En relación a qué tan importante es el grial y le da una cachetada. Sí, y le dice algo así como que esto no es algo que esté para ligera, o sea, es la lucha entre el bien y el mal, o sea, esa escena me hace muy intensa porque no dejan a la especulación de que esto sea algo sencillo, sino que digo, él dice ahí, esto no debe caer en manos de los nazis porque es una arma que pueden usar en su contra. Eso me parece interesante porque es el cambio generacional, ¿no? Tiene valores bastante, digamos, sólidos en relación precisamente a cómo ve lo bueno y lo malo, y Indiana Jones tal vez como un hombre más del siglo XX, pues no lo entiende del todo, cosa que al final se aprecia bastante, ¿no? Ya al final es algo que también está bien padre, porque creo que eso es algo que también deja como lección la película. Igual ahorita hablamos un poco más del final, porque el final también se me hace sorprendente en relación a que no es tan mágico como los dos anteriores. Pues de hecho nada más está el caballero ahí con el grial, pero creo que es bastante verosímil con lo que busca. Sí, en relación precisamente a que, por ejemplo, esto de las pruebas, ¿no? Que están antes de que llegue ahí, y luego ya en este caso, por ejemplo, el cáliz, ¿no? Insisto, aquí uno podría poner mil dudas históricas, pero es verosímil en el sentido, por ejemplo, volvemos otra vez a lo que les digo, el conocimiento histórico es el eje que hizo que la primera fuera tan interesante, que siento que, insisto, en la segunda se perdió, y aquí otra vez, porque cuando le dice, ¿cuál es el cáliz? ¿No? Sí, y ahí es donde la deducción histórica lo lleva a tomar el que es correcto, ¿no? Y eso sí me hizo genial, ¿no? Ya saben a qué me refiero, pero igual ahorita lo podemos hablar también. Pero sí, en general, sí, definitivamente. Y eso nada más estoy hablando de lo que es, digamos, que yo veo que es interesante. Todo lo divertido que acaban de mencionar ustedes, la escena del tanque, sí, las persecuciones. No, esa es la escena del tanque, yo creo que es La una escena chava que muy le da padre. las gracias, la chava que les da las gracias, ¿no? Sí, todo, sí, anda, o la escena tal vez más divertida cuando está el nazi buscando en el Zeppelin, ¿no? Y el otro se disfraza acá de empleado y lo agarra y lo avienta. Y le dice, es que no traía boleto. Y todos se sacan el boleto. No, ese tipo de cosas, insisto, es una muy, muy divertida película, muy, muy padre. Y tiene así chistes que son bastante buenos.
No, hombre, pero la escena de que sale Hitler, yo no me esperaba que fuera La escena de Hitler, ¿no? en la quema de libros y que trae el diario del papá y se lo firma. Y uno pensaba, no, le va a tirar. La lumbre, ¿no? Se lo firma. Pues es que sí, hay que, imagínate tener Es la que no hay copia que olvidar, no hay que olvidar que Hitler como quiera era un rockstar. Sí. como todo político de nuestra era moderna, tiene que ser popular, tiene que caerle bien a las masas. No importa cuál tipo de masa, pero tiene que caerle bien a las masas para que voten por él. Este, sí, esto es cómica, es divertida. Y bueno, estos elementos arqueológicos, o ¿qué tan anacrónico podría ser la película, Jacobo? Pero bueno, ahorita nos respondes. Porque sale el tema de los templarios, ¿verdad? Que es la cruz roja, y que están siguiendo a los templarios, que son supuestamente los que rescataron Cádiz por las cruzadas, y por eso se llama la última cruzada, ya el último intento de regresar. Y bueno, a mí también me fascina esa escena. De hecho, en cuestión espiritual, en cuestión religiosa y en cuestión mística, o no sé cómo decirlo, pues me despertó esa cosquillita. Cuando vi esa película, cuando vi esa película, me despertó esa cosquillita del tema de Jesús, el tema de la Biblia. Obviamente, cuando vas a la iglesia te vale todos esos temas, pero cuando ves la escena en la que escoge la copa y que escogió la de madera, porque pues era un carpintero, era una persona humilde, y aparte lo que representa el personaje de Jesús de Nazaret, pues como que empiezas ya a conectar los cables. ¿Cuál es el simbolismo y cuál es lo significativo de ese personaje? Y la escena horrible, todavía son cosas que no me gustan ver, pero ya te da risa de cuando agarra el dedo el villano y se derrite, se hace viejo, se hace viejo, se hace viejo y luego se hace polvo. Está increíble esa escena. Y es lo que iba a mencionar. Bueno, está la Femme Fatal, gran actriz, bellísima actriz, ya se me perdió el nombre. Ah, por cierto, la escena del principio está en 1912, previo a la Revolución, o casi, justo en el inicio y esta mujer que se llama Alison Doody, que es esta Schneider, alemana, cómo su avaricia, su codicia, el deseo de tener el cáliz, y esa última escena en la que va por el cáliz y el indio dice, no, 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 y ella como quiera va por el cáliz y se muere, y luego se repite la misma escena ahora Indy con su papá, y el Indy, y el papá de que, Junior, y el otro, ya, reaccionó. El amor fraternal encima de la pasión y la lujuria que tenían estos dos. Se me hizo también muy, muy cómico. Y creando polémica sobre ese tema, pues se supone que si cruzas el sello, pierdes el poder de ser inmortal. Por eso no podía salir el templario, por eso tuvo que quedarse ahí eternamente. Y ahí se quedó y se despidió de ellos. Qué triste vida. José Luis, te paso la palabra. Ya, ok, me respondiste porque yo no me acordaba de ese detalle, de cierto. Tienes razón, respecto a lo del cáliz, ¿no? La inmortalidad y todo eso. Me estaba acordando de esas escenas chistosas en donde los amarran en una silla y la alemana y dice, pues estuvo muy divertido la vez pasada y Indy así como que, pues sí, ¿no? Y el otro, pues de nada, y, o sea, como los dos, pues sí, y de hecho ella estaba agradeciendo más que nada al papá, no a Indy, ¿no? Parece un guiño muy interesante respecto a las películas de James Bond. Me gustó mucho esa parte. También cuando le dice, pues es que Indy es el nombre del perro, ¿no? O sea, ¿qué onda contigo? Esas cosas no te las esperas en la película y te sacan una buena carcajada en el momento. Lo del Zeppelin también, de hecho, no recuerdo, sinceramente no le presté atención suficiente, pero ese es el Zeppelin que se incendia, ¿no? Después.
No recuerdo bien el dato, el punto, pero me parece que es ese. Bueno, no estoy seguro. Hay como que hay algunos anacronismos, como bien dice Edgar, que están sucediendo. Y una última cosa que quería comentarles, en las tres películas se menciona algo que me parece que ha sido el coco de la mayoría de los arqueólogos e historiadores, ¿no, Jacobo? La referencia a lo sobrenatural como aquello responsable de un montón de cosas en la historia. No sé, me parece que sin ridiculizarlo, lo ponen en la escena de manera cómica, de manera divertida, de manera fantasiosa, pero no deja de estar, porque sí, hay un montón de cosas que nos explican desde el punto de vista científico y pues digamos que es una alternativa fácil para explicarlo, pues es el asunto de lo sobrenatural. A mí me agradaron cómo los manejaron, excepto en la segunda, no me gusta mucho el asunto, pero en esta otra me gusta más que en la primera, cómo manejan el asunto, justamente por lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Por la deducción que tiene Indy al momento de elegir el cáliz. Es que también es una decisión ética, religiosa, moral y académica la que hace al final India. Jacobo, te paso la palabra. Sí, es que es lo interesante porque lo único sobrenatural es el poder del cáliz. Fuera de ahí, las trampas eran trampas normales. Sí. De hecho, al principio te dan la idea de que las trampas también son sobrenaturales, porque eran lo que empezaban a salir sin cabeza los monos que iban metiendo. Y luego es cuando se dan, no, pues es que hay un mecanismo si no sigues bien las reglas precisamente para llegar ahí, hay trampas que te van a matar, pero no eran trampas nada sobrenaturales, eran de hecho muy mundanas. Sí, aspas que salían, la parte donde tiene que pisar con el nombre de Yahvé, y luego el salto de fe, ¿no? Que es esta hermosa imagen que se ve donde está así el precipicio, y que pues es una imagen pintada que hace nada de eso es sobrenatural, lo sobrenatural lo estaba ahí, y por eso creo que también, insisto, eso es bien interesante, porque si hubiera sido hasta extraño que, bueno, y el cáliz hacía todo eso y le daba todo ese poder. No, o sea, lo único sobrenatural es que el protector le tenía vida eterna y estaba ahí protegiendo lo que él estaba esperando que fuera una decisión para seguir protegiendo el cáliz. Punto. Todo lo demás son trampas meramente mundanas. Y por eso la decisión también está bastante, les digo, es verosímil, porque cualquier historiador te puede rebatir mucho, todos así son, y te pueden decir que nada es cierto y todo es verdad. Pero lo interesante es que se dentro del, digamos, de la mitología cristiana, si así lo queríamos ver. Sí, es bastante justificado el hecho de que escoja el cáliz que tiene un carpintero, ¿no? Porque los demás pues no tenían sentido. Entonces cuando escoge el otro que es súper lujoso y con alhajas, ese es el pensamiento que uno tiene renacentista del cristianismo, ¿no? Que todo era hermoso, bello, occidentalizado y demás. Entonces, por eso incluso hasta esa decisión que ya estamos hablando ahorita y que hemos discutido es bastante sensata, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver también precisamente, como dice Edgar, todo este trasfondo del materialismo en relación precisamente a lo espiritual que ahí se explica en la película. Oye, pues es que el cáliz solamente es una representación de algo que se está buscando como un símbolo de poder. Pero fuera de ahí, lo más importante, pues, no es eso. Y por eso la escena también donde la mujer muere precisamente por tratar de alcanzar el cáliz, y luego ella también donde quiere decir que es el cáliz, y el otro le dice, recuerda que al final eso no es lo importante. Sí, al final lo importante son otras cosas, ¿no? Y en este sentido también era mejor que todo quedara ahí a que después fuera utilizado como un arma, que es lo que tenía miedo, ¿no? Al final, que todo esto fue utilizado como un arma o como una forma precisamente que, así como con la primera película, de que el arca fuera utilizada por los meses, aquí todavía era más el peligro porque pues sabían los efectos que traía el cáliz precisamente en cuanto a la creación de inmortalidad, y algo se les pudo haber ocurrido. Entonces, sí, al principio es eso, y pues sí, el hecho también de que
de que forzaran a Indiana Jones hiriendo a su papá, ¿no? Eso también nos habla de que él tuvo que poner ahí, les digo, y por eso les digo que eso es lo que hace tan divertida esta parte, sobre todo para los que nos gustó mucho la primera en ese sentido. Tuvo que poner a todo su conocimiento histórico así de que en potencia en la escena precisamente de las pruebas, porque de otra forma no lo hubiera logrado, ¿no? Y sí, ya el final es genial y me gusta mucho el final porque les digo cómo precisamente también Sean Connery ya es un personaje muy distinto. Cuando dice, ¿y tú qué lograste con todo esto? Dice, iluminación, ¿no? Y se empieza a atar así un trapo en la cabeza para que no le afecte el sol. Y ya es cuando dice, ¿por qué te dicen Indy? Pues es que es Henry John Jr. Dice, ese era el nombre del perro. Dice, pero a mí me gustaba mucho ese perro. Sí, y luego cuando el otro mono se va, ¿no? Ese es el que dices que se pierde en su propio museo. Sí, es él. Sí, no, y la escena así donde van cabalgando así al ocaso es genial. No, insisto, pocas cosas y a lo mejor nos faltó hablar de más. Son reprochables en la película, tal vez nada, sí. Hay otro chiste que me gusta mucho ahí que se me pasó cuando está en la primera iglesia buscando la tumba de este lugar y que están martillando el suelo y que está uno de los bibliotecarios ahí sellando cosas y donde está martillando el otro está sellando y se asusta de que, bueno, ese tipo de cositas creo que son bastante ingeniosas, que insisto, bueno, ya a ver si hablamos de la cuarta, porque la cuarta tiene elementos que son muy divertidos en ese sentido, ¿sí? Pero creo que lo que precisamente esta película tuvo al final y ya muchas no, es que todo se sentía muy, muy natural, muy, muy también orgánico. Eso es algo que creo que esta película en general, ya así diciendo un comentario final también, es algo que muy pocas películas logran ahorita. Le meten tanto CGI a tantas cosas, ¿sí? Que ya uno se decepciona mucho, ¿no? Del cine de acción cuando ya le meten demasiado efectos por computadora. Estoy en una película donde, ¿qué les gusta de efectos especiales así? Fuera de ahí, la persecución desde el tanque y todo lo demás, pues no se ve nada así extraordinario en el sentido de que se ve que están ahí, ¿no? Sí, y partiéndose y todo, la cabeza. Eso creo que es algo que definitivamente, y esta película porque como que clausura los 80s, ya después en los 90s, vaya que el cine de acción va a perder, y sobre todo haciendo una retrospectiva, por eso lo mencioné, pero bueno, ahí les dejo para comentarios finales. Gracias, Jacobo. Hay que mencionar la escena de Venecia al final que están huyendo en bote. Es una gran referencia a James Bond. Es una escena típica película de James Bond. Y con secta curiosa, extraña, que está protegiendo el cáliz, que al principio parecían que eran los villanos y después resulta que también eran buenos. Que pues recordamos eso vuelve a aparecer ese elemento en la momia, que al principio los que estaban matando parecían malos, pero eran los buenos. Y bueno, nada más retomando lo de Cáliz, sí, bueno, es que me llamó un chorro la atención de que la imagen que todos tenían de Jesús, supuestamente en su época era que iba a ser rey de los israelitas, y él no tenía ninguna intención de ser un rey. Entonces el alemán va y agarra la copa de un rey. Entonces, también el elemento político de la visión, bueno, también ahorita la Iglesia Católica está muy interesante. Luego, en otro podcast lo discutimos. Como fin de la trilogía se me hace muy cómica, pero bueno, mejor yo ahorita doy mi último comentario. Hay tiempo, tenemos 4 minutos y medio, José Luis. Gracias. De hecho, de hecho me ocurrió una especie de final alternativo, hubiera estado muy interesante. Es que hay una justificación filosófica para el empleo de la belleza barroca. La tiene Marsilio Ficino y dice que la belleza estética es un reflejo de la belleza de Dios. Y te avienta todo un tratado al respecto. Entonces hubiera estado muy interesante que el otro alemán también fuera un historiador y que se hubieran aventado un debate ahí al respecto, ¿no? Incluso hubiera estado muy interesante también que hubieran disfrazado el cáliz original
de oro y que por pura serie de deducciones Indy lo hubiera descubierto. Eso hubiera estado genial. Pero bueno, son what if, ¿no? Ahora que andan tan de moda esos, ¿qué tal sí? A mí ya como último comentario, me quedo con esta película por las otras, me prefiero esta, sobre todo por la gran combinación de los dos actores. Eso es lo que más me gusta de la película. Muchas gracias, José Luis. Jacobo, ¿cuál te gusta Pues, más de la trilogía? pues es que sí, esta definitivamente. Entiendo el valor de la primera, pero es que esta, en serio, es muy divertida, es muy redonda en muchos sentidos. Sean Connery es genial y esto que estamos hablando al final del uso de la historia como un factor muy relevante es lo que yo creo que todavía hace que la película sea mejor apreciada, porque ni siquiera en la primera, fíjense, en la primera también hay destellos del uso de la historia, pero aquí es más constante, ¿sí? El uso de la historia precisamente como elemento importante para ir de un lugar a otro. Sí, porque eso es lo que los va llevando precisamente, y todavía hasta el final, insisto, con lo que estamos hablando, ¿no? Se nota. Entonces, hay mucho que hablar, pero véanla, o sea, es de cajón. Muchas gracias. Pues sí, se acaba la primera trilogía. Ya hablaremos de la 4 y ojalá que cuando salga la 5 también hablemos de la 5 y ojalá que haya una sexta. La serie animada, fíjate que sí apareció, sí la vi, ya la olvidé. ¿Hubo una serie animada? No, que no me acuerdo. Sí, fíjense. ¿no? Por la cuestión del niño, del intro. No, era un live action, o sea, Un live action. No hubo una sí, serie animada. No, yo la serie que no ahorita me les decía, El acuerdo. joven Indiana Jones, era una serie. Pasaron en el Incluso, Canal 5 sí, incluso un capítulo que salió en Harrison Ford, ¿eh? México Ah, un capítulo en México, sí. con Villa, ¿no? No la vi. Sí, No, esa no la vi. Y la serie sí. animada, sí, ya me confundí. Serie No, animada es que, no recuerdo que haya habido. es que hubo serie animada de James Bond, hubo serie animada de Ah, Indiana, sí. perdón, de Guardia del Futuro. De casi todo es serie animada, digo. De Star Este, Trek hay una serie animada, por el otro está. Igual vi algo animado de Indiana Jones y Ujú. por eso creo, pero no, de seguro fue otra cosa. Yo pondría, no, a mí me gustan las tres, a mí me gustan las tres, no pondría una sobre la otra, me es muy difícil. Te diría más bien, me gusta ver Indiana Jones, la última cruzada, comiendo hot cakes en el domingo en la mañana. Me gusta ver El Arca Riders Perdida. of the Ark en la tarde, con palomitas. Y me gusta ver el Templo de la Perdición en la noche, con una hamburguesa asada, el sábado en la noche. Y una Entonces, cerveza. Y una sé que cerveza, sí, una hamburguesa de carne de rata y una cerveza. ándale, con nieve de cerebro de chimpancé. Es más de qué traes humor, más que nada, porque yo disfruto mucho las tres. Ya la cuatro ya es tema aparte. Está entretenida, pero sí es diferente. Tiene cosas muy padres. Yo no la odio, pero hay cosas que, Sí. ay, sí ay, bueno, con las cosas prehispánicas sobre todo. Sí, es muy anacrónico. Y como es nuestro, como que sí pega más. Así sentirían los judíos. No discutimos esto, pero qué interesante que Spielberg, que es judío, meta mucho el tema cristiano. Pero bueno, pues muchas gracias, Jacobo. Gracias, saludos. Saludos, gracias, A ver qué Luis. nos toca. Hasta luego. Falta las de Bruce Lee y Falta de pues Brody. ya es mes navideño, entonces Y hay que Jackie hablar Chan, de falta Jackie Chan y falta hablar de las favoritas de de Navidad. diciembre. Así es.